Dentro de 8 días, el expresidente de la constructora brasileña OAS, Leo Pinheiro, debe iniciar una extensa declaración para confirmar y revelar pagos de distinta índole a exfuncionarios y políticos peruanos. El caso más relevante del interrogatorio es el de Línea Amarilla, y uno de los políticos de alto nivel por el que le preguntarán los fiscales peruanos será Luis Castañeda Locio, el alcalde bajo cuyo mando se suscribió el contrato de concesión en noviembre del 2009 y quien intercambió copias del documento con el propio Leo Pinheiro en la misma municipalidad de Lima. Parte importante de la colaboración eficaz es verificar si es que hubo algún esquema de corrupción. Entonces, ese tema también formará parte del interrogatorio del 11 de junio y 12 de junio. Pinheiro ya dijo en abril pasado en Curitiba que en octubre del 2014 estuvo en la vivienda de Luis Castañeda y que allí se acordó un aporte de $100.000 para su campaña electoral municipal, la que lo llevó a la alcaldía por tercera vez. Ahora debería decir si hubo o no más dinero para esa y otras campañas, o quizá para pagar sobornos. Pero también debería recordar y documentar los asuntos que decidió durante el 2009 para lograr la firma del contrato de concesión de la vía Línea Amarilla, que le reportaría a OAS desde el 2013 hasta cuando se fue en el 2016, varias centenas de millones de dólares que pagaron los peruanos que dejaron su dinero por los peajes más rentables de Lima y del país. Debería recordar, por ejemplo, las instrucciones que le dio ese año a su representante en el Perú, Valfredo de Asís Ribeiro, quien fue por ese tiempo algo así como el Jorge Barata de OAS. Valfredo de Asís no solo firmó el contrato de Línea Amarilla, allanó el camino para lograrlo y en ese objetivo hablaba con todos, con los altos funcionarios de la Municipalidad de Lima, con los abogados de los importantes estudios que prepararon el contrato y con los vecinos de la margen izquierda del río Rímac por cuyas viviendas debía pasar la vía. Su par en la municipalidad, es decir, la persona con quien hizo los arreglos hasta la firma del contrato, fue Giselle Segarra, la funcionaria responsable de la gerencia de promoción de la inversión privada y quien firmó el contrato por encargo expreso del mismo Castañeda. Los nombres de Valfredo y de Segarra figuran en los abundantes documentos preparatorios previos a la suscripción del extenso documento. Por eso, Pinheiro debe recordar qué le reportaba Valfredo y qué recuerdos tiene de los meses previos y posteriores a la firma del contrato y a la obra misma que OAS ofreció construir. Una de esas obras es el túnel o viaducto que va por debajo del río Rímac a la altura del centro de Lima. De todos los trabajos que implica la vía Línea Amarilla, desde los arreglos a la vía de evitamiento hasta la construcción de los kilómetros nuevos, los puentes y los viaductos, el llamado túnel es el componente más costoso de todos debido a su complejidad. En el presupuesto que proyectó OAS en el año 2009, la construcción del túnel implicaba prácticamente la mitad de la inversión. Por esa razón, es importante tener claridad sobre su magnitud y su costo final, pero la información sobre su medida, precio y longitud no está clara, es más bien confusa. En la iniciativa privada, vale decir, la propuesta que presentó OAS en junio del 2009 a la Municipalidad de Lima para lograr la concesión de Línea Amarilla, la constructora describió las obras que tenía que ejecutar, entre ellas los 1.600 metros de túnel. Esta medida aumentó en la evaluación técnica y de ingeniería civil de la iniciativa, que la Municipalidad de Lima le encargó al ingeniero mecánico electricista Alfredo Solimano Somorile. En su informe, este consultor dijo que el túnel medía 1.913 metros de longitud. Recordemos que la semana pasada revelamos que fue por el factor túnel que este ingeniero mecánico electricista elevó el costo final del proyecto en más de $110 millones. Luego, en el mismo contrato de concesión, no queda zanjada la duda. En él se dice que el túnel tiene aproximadamente 2 kilómetros de longitud. Hoy, 10 años después de la presentación de la iniciativa y de la firma del contrato, la página web de la AMSAC, hoy a cargo de la empresa Vinci, señala que tiene una longitud de aproximadamente 2 kilómetros.
En términos contractuales, el CASI es una nebulosa que no nos permite llegar, digamos, a ni siquiera hablar del tema, ¿no? O sea, ¿cómo es que podemos negociar algo si en verdad tú me dices casi o me parece o un aproximado? Me tienes que decir, ¿esto es 1.7 o es 2? Para yo poder decir, ok, entonces la evaluación o el costeo debería ser tanto. Pero si tú me dices casi, en verdad no me estás diciendo nada fijo. Entonces, ¿cómo es que puedo yo sacar siquiera un cálculo económico incluso con un tercero? Al parecer, la longitud del túnel es menor y más cercana a lo que señaló OAS en su propuesta original del 2009. Lo vamos a evidenciar de 3 maneras. Primero, con una medición con Google Earth, desde el punto de entrada hasta el punto de salida del túnel. La longitud, según arrojó el cálculo, es de 1.62 kilómetros o 1.620 metros. Durante la entrevista con la regidora metropolitana J.D. Quiroz, ella solicitó hacer el mismo procedimiento a un área técnica de la Municipalidad de Lima. Este fue el resultado. Según esta medición básica, ¿no?, a través del Google Earth, arroja 1.622 metros. ¿No? Entonces, la longitud. La longitud. De inicio, punto de inicio y punto final del túnel bajo el río. Entonces, 1.600. Sí, 1.622 metros. Entonces, eso nos lleva a preguntarle a la concesionaria si en efecto esta es la cifra, digamos, más cercana, ¿no?, al CASI que ellos han establecido. En segundo lugar, fuimos al propio túnel y usando el contómetro de un vehículo, medimos la distancia recorrida desde el acceso hasta el final. El contómetro marca 0 porque este es el punto de inicio del túnel bajo el río. Lo vamos a recorrer y al final del mismo vamos a saber cuánto es lo que marca. Adelante. 1 minuto y 40 segundos después, esto es lo que arrojó el contómetro. Estamos en el punto de salida del túnel. Este es el final. El contómetro marca 1.6 kilómetros, 1 kilómetro 600 metros o 1.600 metros. 1.600 metros es una cifra muy cercana a los 1.620 metros que arrojó Google Earth. Aunque válidos ambos métodos, podrían ser considerados artesanales. Entonces, recurrimos a la ingeniería civil misma, a uno de los cientos de planos que contienen los informes mensuales de avance de obra de la supervisora Nippon Koei. Este es un plano específico del túnel. En el lado izquierdo hay un cuadro con información general que indica que la longitud total de la obra tiene 1.800 metros, pero la longitud techada, es decir, el túnel mismo, mide 1.620 metros. Prácticamente, esta información valida las mediciones hechas con Google Earth y con el contómetro del vehículo. Entonces, tenemos que la longitud de la obra más cara y compleja de toda la línea amarilla, el túnel bajo el río Rímac, difiere en la iniciativa privada que indica por un lado 1.600 metros, en la evaluación del consultor que dice 1.913 metros y en el propio contrato que consigna aproximadamente 2 kilómetros. La AMSAC publicita que el túnel, entre comillas, que ellos tiene 2 kilómetros de longitud. En realidad tiene 1 kilómetro 620 metros de longitud. Ahora uno dirá, bueno, pero esa diferencia pequeña. Si le estamos asignando el costo de 258 millones de dólares al túnel, el 20 o 25% de ese costo es más o menos 70 millones de dólares. O sea, es una gran cantidad de dinero, ¿no? Así que es necesario ser preciso en los números. La diferencia entre 2 kilómetros y 1.6, ¿no es cierto? Son 400 metros. Claro, que es el 20% más o menos de lo que cuesta él, ¿no? La poca claridad sobre la magnitud del túnel hace que nos preguntemos si la presunta diferencia implicó mayores costos y, en consecuencia, mayores cobros y aumentos de peaje. Entonces yo le quiero preguntar a la concesionaria, ¿no?, que precise los metros exactos de la construcción de tal envergadura, porque estamos hablando de un túnel en el cual, ¿no?, los centímetros, ¿no?, obviamente acarrean un costo, podrían ser un costo mayor que al realmente que nos han establecido, ¿no? Entonces el tema de CASI a mí no me ayuda a poder fiscalizar siquiera esa construcción. En ingeniería hay que ser muy preciso. Por supuesto. En temas de ingeniería, en términos económicos, nosotros necesitamos un metraje
sumamente preciso, ¿no? Y eso lo tiene que responder la concesionaria. Si se han hecho las proyecciones sobre una medida incorrecta, definitivamente estamos ante un elemento de fraude. Y un elemento de fraude dentro del contexto de un contrato definitivamente no resulta, es un contrato viciado, es un contrato nulo. ¿Viciado? Viciado y nulo, claro que sí. Ahora que la gestión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, está evaluando esta concesión y que el equipo especial Lavallato de la Fiscalía que investiga los pagos de OAS, una auditoría a los componentes de alta ingeniería, como el túnel, podría ayudar a despejar dudas. Se ha incorporado al contrato un dato falso, con una medición falsa, y esa medición va a acarrear el hecho que el contrato se vuelva mucho más oneroso y que evidentemente exista una inversión ficticia. En consecuencia, estamos ante un elemento fraudulento y que yo considero que en todo caso el Ministerio Público también tendría que tomar las acciones respectivas. El tema del túnel se suma al de las proyecciones de ingresos de peajes que revelamos la semana pasada, cuando señalamos que lo que OAS proyectó obtener en su iniciativa privada estaba por debajo de la realidad. En términos reales y concretos, ingresaba más dinero de lo que OAS puso en el papel para calcular el tiempo de concesión y las futuras alzas, y supuestamente nadie en el municipio lo advirtió. De hecho, cuando EMAPE tenía los peajes a su cargo, la recaudación iba en aumento. Y no porque subía la tarifa, que se mantuvo en 3 soles 50 céntimos durante 7 años, sino por el solo incremento de los vehículos. Con esos ingresos que crecían año a año, la gestión de Castañeda pagó fácilmente unos bonos por 250 millones de soles que había emitido al inicio de su segundo mandato para financiar varias de sus obras emblemáticas, la vía expresa Grao y parte de la estación central del Metropolitano, y los intercambios viales Javich, Colonial, Venezuela y Argentina. Los peajes alimentaban el 30% de todo el presupuesto del municipio de Lima. Ya estaba establecido que Castañeda pagaría los bonos en febrero del 2013 y desde agosto de ese año podría volver a disponer de los peajes en obras para la ciudad. Pero en el 2009 llegó OAS con su ambiciosa propuesta y los planes cambiaron. Cuando su gestión ya tenía claro que la constructora brasileña se haría cargo de los peajes, la funcionaria Giselle Segarra le envió este oficio al entonces gerente municipal Juan Bles García, requiriéndole que apenas se terminen de pagar los bonos en febrero del 2013, adelante la liquidación y la entrega de los peajes de la vía de evitamiento y no espere hasta octubre. La decisión ya estaba tomada y OAS solo debía esperar. Como ya sabían que así tenía que ocurrir, la fecha del inicio de la explotación de los peajes por OAS se plasmó en el mismo contrato, febrero del año 2013. Y así ocurrió. En el papel, OAS debía quedarse 30 años con los peajes y con la concesión, pero pronto, en el 2016, la empresa se vio implicada en el caso Lavallato y la justicia brasileña condenó a 19 años de cárcel a su presidente Leo Piñeiro, llenos de deudas. Inbepar, que era la nueva propietaria de Línea Amarilla, pero que está vinculada societariamente a OAS, decidió la venta de la concesión. Para vender, necesitaba la autorización de la Municipalidad de Lima, que estaba nuevamente bajo el tercer mandato de Luis Castañeda. Es así que la gestión de Castañeda encargó la evaluación legal de la venta al estudio Ontier Ugarte del Pino. El 2 de noviembre del 2016, el socio mayor y presidente de dicho bufete jurídico, Fernán Altuve Febres Lores, opinó de manera favorable a la venta del AMSAC a la firma brasileña Vinci. La pregunta es, ¿por qué? En pleno caso Lavallato. Fernán Altuve nos envió esta comunicación señalando que aunque él suscribe y envía el documento, quien lo elaboró fue la abogada Yesenia Paredes Ángeles, socia de su estudio. La abogada nos dijo que el informe técnico legal no se podía pronunciar sobre la conveniencia política ni económica de la posible transferencia, pues ellas son opiniones que corresponden a una decisión de gobierno que no nos compete hacer. Indicó además que en agosto del 2016, 3 días antes de que el estudio de Altuve Febres fue requerido para elaborar el informe, OAS ya no tenía ninguna acción, participación ni beneficio alguno en el resultado de la posible transferencia del AMBRA, Línea Amarilla Brasil,
a favor de Vinci y tampoco mantenía relación contractual alguna con el proyecto. En esa fecha, OAS se había deshecho de sus acciones en Línea Amarilla Perú, ciertamente, y las había traspasado a Inbepar, propietaria del Ambra. Pero Inbepar es un fondo de inversión que hasta la actualidad, 2019, tiene como accionista a OAS, la matriz de la constructora. O sea, no son extraños ni ajenos en absoluto. Cuando firmó el informe legal, Altuve aún era consultor de Odebrecht, la otra gran empresa involucrada en el mega escándalo Lavallato, y lo fue hasta enero del 2017. También fue regidor metropolitano entre el 2011 y el 2014. Desde ambas orillas pudo tener conocimiento de la gran corrupción que implicaba a estas empresas y que ya había estallado en el Perú. Sería interesante que en las investigaciones sobre Línea Amarilla se incluya el origen del proceso, es decir, desde la concesión. Tal vez Leo Piñeiro estuvo enterado de los hechos expuestos aquí, y no solo por boca de su representante Valfredo de Asís. Demostrado está que se intercambiaba mensajes de WhatsApp con protagonistas de esta historia y que visitaba a otros en sus casas. Además, él mismo ha demostrado que tuvo perfecto conocimiento y hasta aprobó los pagos a Susana Villarán y a su gerente municipal.